Buenas noches, ingeniero. Esta es mi presentación del trabajo autónomo de base de datos. Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Alex Tamay y les voy a hablar sobre la base de datos, su clasificación y ejemplos de las bases de datos. Bueno, ¿qué son las bases de datos? Una base de datos es un lugar donde se guarda información de forma ordenada y jerárquica para poder usarla después en el momento que uno se necesite. Eh, un ejemplo de las bases de datos puede ser los datos del cliente de alguna tienda o de una red social o de alguna empresa. ¿Cuáles son la clasificación principal de la base de datos? Se divide en base de datos relacional y la base de datos no relacional, o también llamada no SQL. La base de datos relacional son las más comunes y las más usadas porque guardan los datos en tablas. eh, Hace una referencia como lo hace una hoja de Excel, que se divide en filas y columnas, en donde guarda los atributos y los registros. Son ideales estas bases de datos relacionales cuando necesitamos orden y relaciones entre datos. Por ejemplo, pueden ser los clientes y los pedidos de alguna empresa. Entre los ejemplos más usados de bases de datos relacionales tenemos MySQL, Postgre, que es el que voy a usar yo, y Oracle. ¿Cuál es la ventaja de la base de datos relacional? Es que son muy organizadas, seguras y buenas para guardar información, ya que esta no varía mucho. Y tenemos las bases de datos no relacionales o no SQL, que estas son las bases de datos. Estas no usan tablas, sino que guardan los datos de manera flexible, llamadas en colecciones o listas. Estas se usan cuando hay demasiada información y no está estructurada, como puede ser una red social como Facebook o una plataforma de pedidos como puede ser Amazon. Y entre los ejemplos más comunes de las bases de datos no relacionales puede ser MongoDB, que es la que voy a usar yo, Redis, Cassandra, etc. Las ventajas de estas bases de datos no SQL es que son rápidas, se adaptan a diferentes tipos de información y manejan de muy buena manera la información que es masiva. ¿Cuál es la diferencia entre las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales? Es que las bases de datos relacionales están ordenadas en tablas y son ideales para datos estructurados que tengan relación entre sí, y los no relacionales son que son más flexibles y estos son ideales para cuando hay información masiva. Ya, ¿y qué es un DBA? Un DBA, o también conocido como Database Analyst, es la persona encargada de que las bases de datos funcionen correctamente. El principal trabajo de esta persona es cuidar la base de datos, está preocupado por hacer las backups, dar permisos a los usuarios y resolver los problemas. Como conclusiones tenemos que las bases de datos básicamente es toda la tecnología que usamos, es el cerebro principal de un software, puede decir, ya que en este almacenas toda la información de clientes, pedidos, y entre otros los datos principales de cualquier aplicación. Y que también tenemos que es importante elegir el tipo de base de datos que se va a usar para usar un software, ya sea un SQL o un SQL. Esto ya depende netamente del tipo de software que se haga. De preferencia usar un NoSQL cuando haya masiva información de datos, y elegir bases de datos relacionales cuando éste necesite orden y, y dependencia entre tablas. Bueno, vamos con los ejemplos. Para la base de datos relacionales estoy usando PostgreSQL. Bueno, aquí tengo una tabla de datos, una base de datos, perdón, ya con diferentes tablas. Tengo con diferentes tablas, y vamos a hacer una consulta básica. Aquí tecleamos select, el asterisco para que liste todas las tablas, y la palabra
de cualquiera de las tablas, ¿no? Entonces le damos aquí en ejecutar script y tenemos estos datos que, como podemos ver, aquí están los registros. Estos son los atributos que son el ID ciudad, la ciudad, el ID del país y la última actualización. Entonces tenemos una cantidad de datos significativa, ya que es una base de datos de prueba, que son para realizar prácticas para entender mejor este gestor de base de datos. Esto en base de datos relacionales. Vamos ahora con la base de datos no relacionales. Estoy usando MongoDB Atlas. Aquí hemos creado una base de datos o clusters llamado prueba y con un atributo que se llama nombre. Bueno, aquí no hay datos, pero básicamente para listar todos los atributos que tendría la base de datos, solo se usa las llaves. Se usa las llaves y en este caso, como no tiene ningún ninguna información dentro, no me va a listar nada como lo hizo con Postgre, por ejemplo. Pero si quería listar, por ejemplo, tuviera aquí algún atributo, tendría que usar básicamente la sintaxis. Por ejemplo, si tuviera algún atributo con este nombre, entonces básicamente listaría o buscaría aquí. Como no tengo, entonces no me lista. Sin básicamente solo podemos hacer ese tipo de consultas en lo que es base de datos no relacionales. Ingeniero, eso sería todo. Muchas gracias.